Pues ahora hablemos del factor energético. El factor energético es muy importante. El factor energético tiene que ver con la energía necesaria que tienen las moléculas para que colisionen y esas puedan tener como resultado una reacción química eficiente. Si tenemos que a una determinada temperatura las moléculas de una sustancia, en este caso vimos en la sección pasada, las moléculas de un gas tienen una velocidad promedio, entonces pues si tienen una velocidad promedio tendrán también una energía cinética promedio. Recordemos que la energía cinética de manera clásica con partículas es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, para el punto que estamos intentando entender, por lo que una partícula gaseosa tiene una energía, una velocidad promedio, pues tendrá por lo tanto una energía cinética promedio. Ahora, si nosotros graficamos el número de moléculas en la siguiente gráfica, yo tengo el número de moléculas con respecto a la energía. Yo voy a tener una distribución del número de moléculas que tienen una energía particular, y pues bueno, esta distribución se sabe que es la distribución tipo Boltzmann, y bueno, el promedio es justamente este es el promedio. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo calculo el número de moléculas que tienen, o quiero obtener el número de moléculas que tienen una energía particular? Pues por ejemplo, si yo tengo que aquí esta es la energía E1, la voy a poner de otro colorcito. Si esta es la energía E1, la voy a poner de este color. Si tengo esta mi energía E1, el número particular de moléculas con esta energía pues se encuentra aquí. Si tengo yo una energía mayor, una energía diferente, una energía 2, que es más alta, ¿sí? Pues tengo muchas menos moléculas con esta energía más elevada. Si ven, el número de partículas que tiene energías o muy altas o muy bajas es muy pequeño, ¿sí? La mayoría estarán pues justamente alrededor del promedio. Ahora, nosotros queremos entender el número de moléculas que tienen una energía particular, llamémosle NI, está relacionado con energías iésimas, una energía particular, y queremos saber la fracción de moléculas que tienen esa energía en particular. Pues bueno, entonces la fracción sería el número de moléculas con la energía iésima sobre el número total de moléculas, ¿sí? Y esto se saca mediante el factor de Boltzmann, que es la exponencial de menos EI sobre RT. Pero también yo quiero conocer el número de moléculas que tienen la energía suficiente para superar la barrera energética, ¿sí? Yo voy a decir que N es el número de moléculas que tienen la propiedad de que la energía de estas moléculas es mayor o igual a la energía de activación. Entonces este factor sería N sobre N0, y este sería, respecto al tipo de construcción que estamos hablando del factor de Boltzmann, sería E a la menos energía de activación sobre RT. Ahora pensemos en que Z, vamos a definir como Z, es el número de colisiones
efectivas. Evidentemente, este número de colisiones efectivas debe estar relacionado con pues el número de moléculas que tienen la propiedad de tener la energía mayor o igual a la energía de activación, ¿sí? Y además le voy a llamar Z0 al número total de colisiones. En este sentido, yo puedo decir que la fracción del número de colisiones efectivas, que es Z sobre Z0, pues va a estar relacionada directamente con esta fracción N sobre N0, y por lo tanto es igual a E a la menos energía de activación sobre RT. De esta manera yo construyo la Z efectiva, que es esta que está aquí, simplemente la despejo y lo que tengo es que la Z efectiva es igual a Z0 por E a la menos energía de activación sobre RT. Lo que yo puedo ver aquí en esta ecuación es que pues un incremento en la temperatura tendrá como consecuencia pues un incremento en el número total de colisiones efectivas, el número de colisiones efectivas. Y esto es obvio porque incrementando la temperatura pues incrementa la energía cinética. Entonces tendré que más moléculas alcanzarán o superarán la energía de activación. Ahora pensemos cómo se distribuye el número de colisiones de una partícula de energía cuando tengo una temperatura 1 y esa temperatura 1 es menor a una temperatura 2. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener distribuciones distintas, voy a tener una distribución distinta de energías, un conjunto, una distribución de energías E1 para T1 y una distribución distinta de energías para T2. Yo puedo entonces hacer una grafiquita de estas distribuciones para poder entender un poquito más qué es lo que está sucediendo. Yo tengo aquí el número de colisiones y tengo aquí la energía. Bueno, ahora yo tengo que mi distribución para la temperatura 1 se va a ver de esta manera, ¿sí? Yo tengo esta distribución para una temperatura. Si yo modifico la temperatura para una temperatura 2, yo voy a tener la siguiente distribución. Sucede que evidentemente se ha achaparrado la curva, ¿sí? Pero sucede que si llega a darse el caso de que la energía que yo tengo que superar está aquí está la energía de activación, pues me conviene incrementar la temperatura, ¿sí? Porque si se dan cuenta, con respecto a la gráfica 1, a la temperatura 1, bueno, perdón, aquí voy a poner, esa es la temperatura 2. Con respecto a la temperatura 1, yo tengo un número de moléculas con la energía suficiente para superar la energía de activación menor que si yo tengo, en el caso que yo he hecho para una temperatura 2, yo observo que el número de moléculas que tiene la temperatura suficiente para llegar a la energía de activación pues es mucho más con la temperatura 2. Entonces, de esta manera yo veo que la descripción que tengo aquí, que yo he analizado de mi número eficiente de colisiones, lleva consigo la dependencia de la temperatura. Ahora, puede ser que tenga yo el deseo inevitable de relacionar esta ecuación Z
igual a Z0 por E a la menos energía de activación sobre RT, con la ecuación de Arrhenius que va acá es igual a A0 por E a la menos energía de activación sobre RT. Todavía no puedo compararlas, ¿sí? Ya voy cerca, de hecho ya obtuve sin problemas, ya tengo aquí presente el factor energético y de temperatura, y tengo un factor que es el número de colisiones, pero me hace falta, además de intentar incluir el factor de la orientación. Ahora, lo que yo estoy considerando aquí en el factor energético, ¿sí? en esta ecuación, lo que yo estoy considerando es únicamente velocidad de traslación, nada más. No estoy considerando otro tipo de movimientos como son la energía vibracional y la energía rotacional, y estas energías seguramente son importantes para que las moléculas se acomoden de tal manera que puedan reaccionar unas con las otras. Entonces yo debo de tener otro factor que me tome en cuenta, además del número de colisiones y de la parte cinética que está incluida aquí, pues este otro término que me incluya esta energía rotacional y vibracional. Entonces yo postulo que la velocidad de reacción entonces va a estar escrita por un término P, que es el término de orientación, multiplicado por este término de las frecuencias de las colisiones, multiplicado por el factor energético, que es la energía de activación sobre RT. De esta manera yo ya puedo escribir, porque yo ya obtuve una ecuación que me define la fracción esta de las colisiones. Yo puedo decir que mi velocidad de reacción entonces es igual a este factor P, ¿sí? Que es un factor de orientación, que es un factor de probabilidad de que se realice el choque, por pi, que es lo que obtuve en la sección pasada, por sigma A más sigma B entre 2 al cuadrado, multiplicado por la velocidad promedio, que es 8 kBt sobre pi mu, multiplicado por número de partículas A por unidad de volumen, número de partículas B por unidad de volumen, y evidentemente por el factor energético, que es E a menos energía de activación sobre RT. Pero ¿qué son estos Na y Nb? Sino el número de partículas por unidad de volumen, número de moléculas por unidad de volumen, pues son concentraciones, ¿sí? Entonces, si estas son concentraciones, y yo recuerdo que una velocidad de reacción en la teoría de la cinética química clásica se escribe como la constante que multiplica a la concentración de A a la A, B a la beta, etc. Entonces, todo lo que no incluya esto que está aquí, pues es justamente la constante de cinética, la constante cinética. Entonces la constante cinética es P por pi, que multiplica a sigma A más sigma B sobre 2 al cuadrado por la velocidad promedio, que es 8 kb por t entre pi mu por E a la menos energía de activación sobre RT. Aquí sí, ya podemos nosotros recordar justamente la ecuación de Arrhenius y establecer la relación con este factor preexponencial. Si yo tengo que para la ecuación de Arrhenius K es igual a A por E a la menos energía de activación sobre RT, con este resultado que yo obtuve aquí, ¿sí? Este resultado que yo obtuve aquí, que evidentemente es para
una reacción bimolecular, nada más estoy conectando moléculas A y moléculas B, ¿sí? Pero bueno, para una reacción bimolecular yo tengo que el factor preexponencial de Arrhenius es pi, que multiplica a sigma A más sigma B sobre 2 al cuadrado por 8 kBt sobre pi mu. Y bueno, recuerden que para conectar de una manera adecuada estos numeritos, que bueno, que Na es el número de moléculas de A por unidad de volumen, para conectarla de manera adecuada con nuestro concepto de concentración de A, que es número de moles por litro, tenemos que incluir el número de Avogadro. Entonces, por lo tanto, para reacciones que son pues muy sencillas, en donde el factor de probabilidad es igual a 1, el factor preexponencial de Arrhenius pues simplemente debe llevar aquí el número de Avogadro, donde n es el número de Avogadro. El número de Avogadro. Y bueno, finalmente tenemos una expresión que conecta directamente con la ecuación de Arrhenius. Bueno, ahora, ¿qué sucede si nos quedamos hasta aquí con la teoría de las colisiones? Sucede que nosotros no podemos dar una interpretación muy evidente al factor de probabilidad, porque para reacciones sencillas es simple. Sin embargo, para reacciones complejas, este factor no me puede decir mucho respecto a la manera en la que se pueden orientar las moléculas. Pues tengo que recurrir a otras metodologías, tengo que recurrir a la termodinámica, que tengo que recurrir a la termoestadística para poder entender más respecto a la naturaleza del factor preexponencial de Arrhenius. Y bueno, de alguna manera la teoría de las colisiones me ayuda a entender pues cosas importantes, como cómo está el factor energético pesado por la velocidad promedio de las moléculas, ¿sí? Por la sección de cruce, ¿sale? Y seguramente que tengo que tomar mano de otro tipo de desarrollos para poder entender más. Se sabe que este factor probabilístico, esta P, que está aquí, pues tiene que ver directamente con los grados de libertad del sistema que yo estoy estudiando, y por eso es importante conectar con la termodinámica. Además, el problema de la teoría de las colisiones va más allá. Las moléculas que se están estudiando en teoría de colisiones son esferas rígidas, no tienen por lo tanto propiedades vibracionales y rotacionales. Seguramente tenemos que considerar estas propiedades rotacionales y vibracionales para poder entender de manera adecuada cómo son estas colisiones efectivas. Adicionalmente, la distancia intermolecular a la cual se da la reacción química es distinta o puede ser muy diferente a la que se definió en la teoría de las colisiones. No necesariamente el hecho de que se establezca un área de colisión, un área de cruce eficiente desde el punto de vista de esta metodología pensando en esferas duras, tiene que ser para el caso de una reacción química. Puede haber interacciones a mucho más largo alcance. Una reacción química puede iniciar con una interacción débil, una dispersión de London, unas fuerzas de Van der Waals, y de esta manera tenemos que tomar en cuenta estas reacciones, estas consideraciones para poder hacer eficiente una teoría. Además, la teoría de las colisiones no toma en cuenta el rompimiento y la formación de enlaces químicos. De esta manera tenemos que ir más allá de las teorías de las colisiones para poder entender mejor la cinética de las reacciones químicas desde un punto de vista más fino.